Muy bien. Bienvenidos, ilustres, nuevamente a esta sesión. Hemos ya hecho algunas descripciones, ilustres maestros del doctorado, y claro está, recuerden que a partir ya de lo que fue el 2018, se hace una propuesta de modificación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación desaparece en el 2019. Ahorita vamos a ver qué instrumento está actualmente. Claro que ese instrumento es como si no existiera. Como tal, no existe un criterio, se podría decir, claro, de lo que está pasando ahorita de la educación en épocas de pandemia, aunque claro está que algunos hablan de pospandemia, todavía estamos en pandemia. ¿Cómo está el tema de la educación? Esas son preguntas que siempre deben de existir en profesionales de la educación, pero también cómo está el sentimiento docente, el aspecto emocional, el aspecto también de los niños y cómo están las escuelas, un aspecto material, cómo están. Hay escuelas que no tienen las condiciones para dar clases. Y claro está, ni se diga el tema de la inseguridad en el norte, ¿no? ¿Cómo están? Difícil realmente. Pues bien, a partir ya de que se hizo la propuesta de la Constitución, el artículo 3 surgió también dentro de la Cámara Baja, aquí en México, la Cámara de Diputados, un grupo civiles de personas totalmente docentes que se armó también con los partidos opositores, con el PAN, con el PRI, con el Movimiento Ciudadano, que el Movimiento Ciudadano es como el Partido Verde, le da el alma a cualquier. Perdón, perdón, ya no voy a comentar eso. Entonces, eh, se hizo una propuesta sobre la modificación del artículo 3. Por lo tanto, a raíz de esa propuesta que surgió, se enfureció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y llamaron precisamente, no sé si vieron las noticias, de hecho salió, a partir de estas fechas, a partir del día, pues prácticamente del 20 al 28 de marzo, claro está que los días no están secuenciados, tomaron la Cámara Baja de Diputados exigiendo precisamente que no, simplemente nada de puntos de vista, simplemente de modificación el artículo 3, algunos párrafos. Ellos decían, necesitamos que la reforma anterior de lo que fue de Enrique Peña Nieto desaparezca para siempre. Y ahí estás, lo cité textual del periódico El Universal, que dice, no iban a aceptar otra cosa que no sea la abrogación de la reforma educativa. Es decir, no me vengan a presentar nuevamente un artículo supuestamente de este grupo de opositor. No, pretendemos y queremos que la propuesta que nos haga el presidente que se cumpla. A partir de esta presión que hubo en la Cámara de Diputados, generó precisamente que la decisión que se tomara del Ejecutivo y desde el secretario de Educación Pública fue precisamente reformar todo, quitar la antigua reforma educativa y proponer lo que actualmente se conoce como la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana, con que, claro, hablar de calidad ya no, sino de excelencia. Vean, es la misma. No, acuérdense que la palabra calidad, pues es neoliberal, Margaret Thatcher, etcétera. No, 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 no. Hablamos de excelencia, excelencia, por Dios, excelencia. Entonces, todo eso, claro, va a venir Marza Arriaga, este tipo nefasto que está enfrente de los materiales de la SEP, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue precisamente lo que sucedió con este tipo de grupos a partir de tomar la cámara, usar el poder precisamente que va ocasionando tomas de decisiones en diferentes tipos de perspectivas. Muy bien. Y claro está, como pueden ustedes observar, aquí está precisamente ya el nuevo artículo 3 de la Constitución mexicana. Doy precisamente, no hago lecturas, pero voy a dar lectura. Yo creo que sí lo pueden visualizar ilustres maestros. El artículo 3 dice, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar
primaria, secundaria, media superior y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. Como pueden ver, aquí ya entra la modificación de a nivel superior. Lamento tanto leer, no acostumbro, pero hay que revisarla precisamente textualmente para que ustedes lo puedan ver, ilustres, y escuchar, ilustres maestros. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar de su importancia, lo que actualmente estamos viendo con los nuevos talleres que se están impartiendo. Y aquí vemos también, adelante, maestro Enrique. Sí, nada más también para hacer la observación de que efectivamente dentro de la propuesta de la modificación al artículo 3 no se veía tampoco la educación inicial, o sea, no estaba contemplada. Ya al final sí quedó, pero no estaba contemplada tampoco la educación inicial. En efecto, tiene razón, ilustre maestro Enrique, estos fallos que se hablan de fallos, pero sabemos muy bien que también, eh, lamentablemente, los que toman decisiones en temas educativos no son expertos en educación, ¿no? Entonces, a veces se envía, pues, señales que a veces no se comprenden. La realidad en México, lo hemos platicado, es muy cambiante, es muy de mucho devenir, este tema del devenir, que aparentemente todo tenemos certeza, pero el día de mañana hay otros tipos de circunstancias y ya no tenemos tanta certeza de lo que se pretendía. Y lo comentas bien, no estaba precisamente en la propuesta. Luego se construyó después de la lluvia de críticas que cae sobre eso, sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, como pueden ver, aquí está ya. Este texto lo van a revisar ya en la plataforma y que viene en el libro de La regresión educativa de Gilberto Guevara Niebla, el coordinador de este libro. Aquí lo pueden ustedes revisar. Simplemente pongo en lo que para que ustedes revisen la propuesta que ya está ahorita del artículo 3. Muy bien, prosigo, ilustres maestros. Claro está que dentro del artículo 3 también viene, como pueden ver, eh, también propuesta reforma sobre el papel del docente, el papel de lo que puede llevar a cabo y lo que puede hacer a través de el tema del propio, pues, aprendizaje, ¿no? Doy lectura a grandes rasgos, por ejemplo, entre comillas, puedo dar lectura. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución y la transformación social. Tendrá derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentando por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Recuerden que hablando, por ejemplo, en el aparato de la evaluación hay como tres rostros, ¿no? La diagnóstica, la formativa y la sumativa. Aquí solamente se habla de un diagnóstico. Bueno, te falta esto, muy bien, pero pues trabajemos en capacitación, etcétera. Y aquí viene sin fin de más de información. Esto es precisamente lo que lo pueden ver ilustres maestros. Esto es política educativa. Esto es política educativa en su mera médula. Muy bien, prosigo. Adelante, maestro Enrique. Situación que también quedó inconclusa, ¿no, doctor? Porque el centro de capacitación que existía para los maestros también desapareció, según tengo entendido, y no se le está dando la seriedad y no hay un organismo donde se esté dando la capacitación. Todo se está dando a través sobre todo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, Sí, que tiene su programa de capacitación. sí, eh, por supuesto, lo comentas bien, ilustre maestro.
Eh, y claro está, hay como un cabo suelto todavía. Fíjate, y lo que tú comentas estaba por escrito. Por ejemplo, aquí dice, dentro de estas fracciones del artículo 3 se puede leer entre comillas, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Eso venía a sustituir ese tipo de, bueno, de lo que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ¿no? Este tipo actualmente está este organismo para dar seguimiento a este diagnóstico, a esta profesión docente. Actualmente está la UCICAM también, que opera desde la Ciudad de México, que también se encarga de organizar cursos, del crecimiento horizontal, de más horas, etcétera. La UCICAM actualmente está, pero si ustedes entran a la página de UCICAM, está muy mal evaluada porque realmente son puras promesas. Se escucha bonito, pero en la realidad son otros puntos muy distintos en este tipo de perspectiva. Pero aquí se da ya la propuesta, es un sistema nacional de mejora continua de la educación. Él es el instrumento que actualmente está operando. Pero si usted me dice, ¿se ha hecho mucho? Pues no se ha hecho, existe cierta tiniebla en este tema del propio aprendizaje. Estos son a grandes rasgos, ilustres maestros, todo lo que viene de fracciones de la modificación del artículo 3 de la Constitución mexicana. Muy bien, prosigo. Y también, claro está, como les comenté, que en septiembre del 2019, aquí está, como les comenté, la propia UCICAM, que está precisamente para atender a los profesores. La UCICAM tiene, claro está, no viene de este sexenio, supuestamente es autónoma, pero no hace absolutamente mucho. Lamentablemente la UCICAM está llena de política y cuando se llena de política es ahí donde vemos que las dificultades son muy, muy peligrosas. Claro está, en septiembre de 2019 se nace precisamente esta mejora continua de la educación. Ya veremos, el tiempo nos dirá, como dicen los autores, si realmente solucionó muchos problemas que existe, por ejemplo, en temas tecnológicos. Si ustedes le echan un vistazo a la nueva escuela mexicana, al plan curricular, no está física, no está química, esas materias importantísimas. Entonces, imagínense nada más eh, cómo estamos parados, ¿no, maestro Enrique? Ilustre maestra Aide. Sí, efectivamente, y se menciona que se omitieron para darle prioridad al perfil de los maestros que ya existen y de esa manera evitar que pudiera haber mayores conflictos. O sea, volvemos otra vez a la cuestión que mencioné, la política antes que la educación. Sí, por supuesto. Sí, y les digo que platicando desde la calle y no hablando precisamente en términos menores, es decir, docentes de la vida diaria, les digo que he platicado con docentes de escuelas públicas y muchos me han dicho, no comprendemos la nueva escuela mexicana, ¿qué curso es esto? ¿Cómo la educación basada no en el alumno, sino en la comunidad? ¿Cómo que debemos de problematizar un concepto y llevarla a cabo y construirla, etcétera? No entendemos cómo lo debemos de hacer. Entonces, es un gran dilema tremendo, pero bueno, eso es parte también de lo que debemos de hacer desde la mirada crítica, desde el punto de vista de políticas educativas, recordando en su momento que comentó Marx en las tesis de Feuerbach, donde decía él que un conocedor, un filósofo, parafraseándolo un poco y modificándolo, un educador, no solamente debe de interpretar la realidad, sino lo debe de transformar. Yo creo que poseer la información, ilustres maestros, es una forma de transformar lo que tenemos. Ya una vez saliendo Esteban Montezuma de la Secretaría de Educación Pública, que se va a Estados Unidos, viene ya una profesora que tiene por ahí un posgrado en el TEC de Monterrey en lo que es políticas, se podría decir sociales, etcétera.
y claro, tiene esa formación. Ella empezó dentro de la educación básica, pero me parece que ser profesor de educación básica en México no deja mucho dinero. Ser senador de la República me parece que deja un poco más de dinero y más en la política. Por lo tanto, Delfina Gómez Álvarez, mexicana, por ahí empezó dando clases, eh, ha, ha organizado su tema, se podría decir, del conocimiento, una profesora que viene en efecto desde abajo, desde la comunidad. Ya hace un momento, por ejemplo, el historiador Lorenzo Meyer, el del Colegios de México, llegó a decir que a veces cuando a ella la nombraron como secretaria de Educación Pública, pues mucha gente le molestó. Y este historiador llegó a decir que a lo mejor era por su tema de la piel. Claro, esto usted dirá, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué se trata de esto? Sí, por ejemplo, se decía que si Delfina hubiera sido una mujer blanca, rubia, etcétera, no hubieran dicho nada. Esto era como el gran debate, ¿quién debe llevar a cabo el tema del aprendizaje? Hubo mucha confianza en Delfina, porque venía desde el mundo de la calle de la educación básica. Ella estuvo ahí en las aulas. Ella entendía precisamente el tema del aprendizaje. Pero resulta que hubo también ciertos factores que no realmente no fue lo más adecuado y a partir precisamente del 28 de febrero en el 2022, claro está, y estuvo hasta el 2022 como secretario de Educación Pública, se dio a conocer en el diario oficial de la Federación la eliminación de las escuelas de tiempo completo. Sabemos muy bien que hay niños que comen mejor en la escuela que en su casa. Y sabemos muy bien que tanto el clima, la alimentación, influye en el aprendizaje. Si yo tengo mucha hambre, no voy a aprender de qué me estás hablando. ¿Cómo la educación va a ser un proyecto? ¿Eso qué demonios es? Por lo tanto, vemos que la escuela de tiempo completo llegó a su final. Claro está, entre comillas, porque hay estados todavía que se siguen implementando las escuelas de tiempo completo. Se llegó a decir que se le iba a dar a los padres de familia cierto dinero, 20 pesos. 20 pesos al día, ¿eso para qué demonio va? Pues para un Jumbo, una Coca-Cola, no lo sé, ¿no? Entonces, eso fue precisamente lo que pasó. Ánimos, profesores, ánimo, veo que ya, ánimo, esto es muy cansado, estamos en la médula espinal de la historia, ánimo, ilustres maestros. Muy bien, simplemente empezar ahorita en unos tacos al pastor, no puedo evitar salivar, ilustres maestros. Exactamente así es como estoy disfrutando de esta historia. Puro estoicismo, maestro Enrique, puro estoicismo. No, 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 muy bien, vamos muy bien. Adelante, sí. Ujú. Bien, ¿cómo vamos por allá, Yo maestra? los estoy escuchando. Ah, Yo excelente. manejando y escuchándolos. Pues con mucho cuidado, ilustre maestra. Aquí ando, maestro. Sale pues. Muy bien, entonces hubo por ahí un gran debate, si ustedes se enteraron en la mañanera, que ya soñamos con ese lugar. Bueno, todos tenemos mañaneras, ¿no? Nos levantamos, desayunamos, etcétera, ¿no? Entonces, hubo por ahí corajes, familias, etcétera, pero ¿cuál fue las razones que dio la secretaria de Educación Pública? Las razones honestas, entrecomillado. Precisamente se hablaba de esto que era, pues no era prioritario para el programa. Es decir, recuerden que todo el presupuesto para llevar a cabo esa gran maquinaria de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, esa gran maquinaria se necesita presupuesto. Para llevar a cabo esta gran maquinaria de la escuela, precisamente de la nueva escuela mexicana, se necesita mucho presupuesto. Entonces, por lo tanto, se habla y lo dice textualmente ella, no era una prioridad. Los niños no son una prioridad, simplemente esto va de la mano con un factor de política. Y eso es precisamente nos hace entender ahora en temas de políticas de actualidad, en temas de la educación, que las cosas no están claras, que los aspectos educativos están muy turbios. ¿Por qué razón? Se implementa, ahorita lo vamos a ver, cursos al vapor. Lo has comentado bien, ilustre maestro Enrique.
se va modificando a la marcha. ¿En dónde llegaremos? Claro está que a partir del 2024 tiene un ocaso esta nueva escuela mexicana. ¿Cómo será el nuevo sexenio del que va a venir? ¿Será más tolerante? ¿Irán a consultar al gran Tlatoani, que va a estar allá en un rancho, que no lo voy a decir por acá, entrecomillados, etcétera, etcétera? Entonces, eso es precisamente lo que se mencionó de boca de la Secretaría de Educación Pública. Ya para ir terminando, ilustres, vemos ya a la actual secretaria de Educación, también surge, por ahí tiene una carrera inconclusa en la Universidad de Antropología e Historia, por ahí no terminó, pero ella estudió, viene también del punto de vista de la educación básica, pero como les he dicho, ser docente en México y más en educación pública no deja mucho dinero. Mejor entrar a la política y vas ahí, te van dando alguna secretaría, ya la armaste. Leticia Ramírez, como les comenté, tiene formación en educación, pero me parece que pues ella ahorita es la que lleva a cabo, junto con Marza Arriaga, este tipo nefasto, llevan a cabo precisamente lo que se va a llamar la nueva escuela mexicana. Muy bien, ya para ir terminando. Adelante, maestro. Y yo tengo aquí una duda, Sí, y ahora sí ya sabe de qué se trata la nueva escuela mexicana. pues mire, voy a retomar una palabra que cuando se le hicieron una entrevista a ella, entrecomillado, no puedo contestar eso. Cierro comillado, punto. ¿No? Eh, Prácticamente sí, realmente. Me queda claro nada más que yo esperaba que ya prácticamente en este tiempo que lleva, yo creí que ya había entendido lo que era la nueva escuela mexicana. Pero si es tan complicada como dice usted que los profesores citadinos y no saben exactamente de qué es de lo que se habla, pues yo creo que desde ahí viene la problemática, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, si le echan un vistazo al texto que le compartí, el plan curricular, yo ya lo estoy leyendo, casi la termino. Es un tema muy descriptivo y muy teórico. Se habla de la competencia, se habla, por ejemplo, del constructivismo, que son entes negativos, pero al final de cuentas lo que se quiere es que el alumno sea autónomo. Eso sin duda, eso yo creo que es el papel de toda escuela, que el alumno tome su iniciativa de aprendizaje. Por lo tanto, lo que propone, por ejemplo, la nueva escuela mexicana es que el alumno trabaje por proyectos junto con el docente y la comunidad. Es decir, llevar proyectos al aula, problematizarlos y cada quien vaya sacando eh, sus puntos de vista, sus críticas y llevarla a la casa junto con los padres para platicarlo, etcétera, etcétera. Yo creo que por eso sacaron las materias de física y química, ¿no? Sí, pues sí, sí, realmente, y claro, recordando que aquí en México tuvimos un premio Nobel de Química, maestro Enrique, tú lo has de saber muy bien. Yo creo que hace falta más en el ámbito de la medicina estudiar física y química. Sí, definitivamente. En todos los ámbitos, ¿no? Porque los pueden aplicar. Sí, totalmente. Sí. Eh, Deduzco que en toda acción humana concreta hay química y hay física, totalmente. Y yo creo que debe de ayudar este tipo de reflexiones porque si el alumno va a llevar a cabo un proyecto en construcción junto con el docente y llega a su casa la idea fantástica que el propio papá se siente con él, hagamos esta actividad, problematizar este tipo de proyecto y sacar un aprendizaje. El papá muchas veces llega cansado a la casa. Imagínese además que es maestro, trabaja en una construcción, llega cansado. ¿Cómo que no? Tengo muchos problemas en mi trabajo. Aparte, socialmente nos va a afectar, ¿no, maestro? Porque, como bien lo dicen, no estamos acostumbrados a trabajar por proyectos. Y a los niños darles un trabajo por proyecto que va a llevar a la casa y lo va a socializar, creo que el niño se va a complicar más en la aplicación de los conocimientos y va a disminuir
la conciencia sobre la razón de ser realmente de las cosas. Sí, en efecto, ilustre maestra Aide, recordando un poco en el libro La cuestión escolar, críticas y alternativas de Jesús Palacios, ¿cómo era la visión de la escuela del siglo XX? En la escuela ibas tú a buscar respuestas, a encontrar respuestas. El No docente te buscar daba respuesta. respuestas. Ahora lo que se pretende con esto es que el alumno encuentre su propia respuesta en comunidad, ¿no? Pero dígame si no, realmente en la comunidad no hay respuesta, entonces queremos buscar certeza en la escuela. ¿Cuál es el papel de la escuela en todo esto realmente? Ahora, aquí lo importante también es ver quién va a dar la respuesta, porque si tiene los conocimientos o no tiene los conocimientos. Si yo siempre lo traspolo a donde creo que tenemos un poquito más de experiencia o un servidor. Sí, Si alguien le va a hablar a un adolescente de educación sexual, pues no lo puede hacer cualquiera. ¿No? Entonces, acá es exactamente lo mismo. O sea, realmente los padres de familia estamos preparados para poder ayudar a nuestros hijos en esta encomienda. Pues creo sí, que en algunas ocasiones estará muy difícil de que se pueda llevar a cabo. totalmente Y ilustre, maestro. yo soy fiel testigo de eso, profesora. A mi hijo Sí, el año pasado le dejaron un proyecto de aplicación de las matemáticas en el juego de fútbol. sí, Entonces, realmente encontrar y explicarle a un niño la función de las matemáticas en algo tan trivial como un partido de fútbol es complicado, porque yo no tuve esa educación y esa formación de trabajarlo por proyectos y acentuarlo y explicárselo es más complicado. sí, por supuesto. La mayoría de las veces, ilustre maestra Aide, profesor Enrique, lo que se aprende en la escuela es un aprendizaje de ese momento. Hay jóvenes, niños, algunos sí lo hacen con sus padres, pero otros simplemente se quedan con esa formación escolar. Porque hay distractores, y eso yo no lo digo, lo comentó Vasconcelos en su libro Ulises Criollo, donde hablaba de los distractores sociales. Ruido, llegas a la casa, mira la tele, hay otras cosas. Entonces, en pensar que no solamente en la escuela se va a aprender, sino en la comunidad, también no hay que perder de vista dignificar la propia escuela y también la capacidad intelectual que tenga cada uno de los docentes. Recuerden que a los docentes en México les pasa como les pasaba a los profesores en Grecia. Por ejemplo, los griegos docentes se dedicaban a vender vino, a vender en un tianguis, porque no les alcanzaba lo que ganaban dando clases. Un docente aquí en México se dedica a otra cosa. Claro está, hace docencia, pero se dedica a otro negocio para poder vivir. Entonces, son diferentes circunstancias que estamos viviendo con esta modificación del artículo 3 constitucional, donde se debe de trabajar por proyectos, problematizar el aula, llevarla hacia la familia y que hasta se puede educar el padre o la madre. Ese es un tema muy utópico, en efecto. Si uno pensaría que busca respuestas en el aula de clases, ¿dónde más se puede encontrar? Diferentes circunstancias ilustres, maestros, y de antemano me dio mucho gusto que me hubieran acompañado el día de hoy. Espero que este servidor vaya dando algunas ideas tentativas que puedan ayudar para contribuir a nuestro presente, ilustres maestros. ¿Algo más que quieran decir antes de despedirnos? Creo que la sesión del día de hoy fue muy enriquecedora y en todos los aspectos. Y creo que efectivamente hay mucho por hacer, pero lo más importante es que siempre llega el bueno y se va el malo, y no tomamos las cosas que realmente estaban funcionando. Por ejemplo, lo de las escuelas de tiempo completo, que si bien no era que se podrían cubrir todas las necesidades, se cubría una de las necesidades más importantes. Y ya no nada más escuela de tiempo completo, no nada más el hecho de que se le daba de comer al niño, sino también ahorita por la situación social que se está viviendo, en la cual tienen que trabajar ambos padres, también de alguna manera era una forma de que también el menor
o el niño pudiera estar bajo los cuidados de la escuela. O sea, aspectos de tipo psicológico que también creo que le están afectando ahora. Totalmente, maestro Enrique, recordando que con la escuela de tiempo completo, un docente tenía un poco más de hora para cobrar un poco más, recibía un poco más de dinero, ¿no? Entonces, hay que de ese punto, maestra Aide, algo que quieras cerrar. Sí, yo considero que la falta de evaluación a los profesores nos va a afectar mucho porque eso lograba una profesionalización o por lo menos un crecimiento intelectual. Y como decimos en la auditoría, lo que no se puede medir no se puede controlar. Y si no medimos el avance académico, creo que estamos perdidos. Totalmente ilustre, maestra Aide. Actualmente, si ustedes revisan esta nueva escuela mexicana, hasta la ideología del género y entró, que un niño decida sobre su cuerpo. Bueno, un niño necesita procesos cognitivos claros para tomar decisiones y también es importante saber hacia dónde pretendemos ir. Es un tema de debates, pero sin duda estamos en eso. ¿Algo más quieras comentar, maestra Aide? No, profesor, muchas gracias. Ok. Bien, ilustres maestros, con la encomienda de que se van a comunicar con la coordinadora, maestro Enrique, por ahí se encomienda. El día de mañana no. Excelente. Bien, maestro, descansen, no duerman tarde, no vean Betty la Fea, no sé qué mirarán por ahí de telenovela, no lo sé, pero descansen, ilustres maestros. También les hago una recomendación. No coman tacos al pastor para que cuando nos invite el doctor podamos comerlos con mucho agrado. Les envío fotografías de tacos al pastor en pasteles, ilustres maestros. No, 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 ya quedamos que nos vamos a ir. Es más, ya me recomendaron unos que están allí en el centro de la Ciudad de México. Que Con dicen agua de que horchata. Un agua de horchata, maestro Enrique. o sea, ya los conoce entonces. Sale pues, bye bye, maestros. Descansen, buenas Descansen. Hasta noches. luego, buenas noches. Ay, hasta luego.